Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista. Martes 30 de mayo continuamos con un proceso de análisis de la gestión gubernamental en diferentes campos de actividad y tarea del Gobierno de la República. En esta oportunidad lo haremos a un balance educativo, políticas y resultados. Ya está conmigo Carlos Canjura, ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Qué gusto volver a encontrarnos. Encantado de estar en el programa. Muchas gracias por permitirme comunicarle a la población lo que estamos haciendo y cuánto hemos avanzado. Gracias, ministro, por estar con nosotros en este espacio de entrevista en el set de TVX. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto, ¿no? El Ministerio de Educación es una de las instancias del gobierno que tiene una diversidad de programas y acciones según lo establecen diferentes planes de trabajo. Para muestra quiero retomar, ministro, el Plan Social Educativo, que registra por lo menos 18 programas. Entre algunos de ellos destacan los paquetes escolares, alimentación escolar, dignificación del magisterio, entre otros aspectos. Y ahí con esto quisiera empezar la entrevista preguntándole lo siguiente, ministro. ¿Qué mecanismos dispone el Ministerio de Educación para cumplir esa cantidad de programas y que sean coherentes entre sí, pensando que el objetivo a largo plazo, el objetivo que tiene un Ministerio de Educación es garantizar el acceso a la educación y formar a las personas en consonancia del desarrollo en nuestro país? Bueno, pues en efecto, el Ministerio de Educación es de los ministerios definitivamente más complejos que hay, no solo por el número de personal que labora en el ministerio, ¿verdad? Porque solo los docentes que están en el sistema educativo rondan los 56,000. En ese sentido somos el ministerio más grande, digamos, con el mayor número de empleados. Eso ya plantea cierta complejidad, ¿verdad? Complejidad de administración, complejidad de atender localmente diversos problemas que aparecen en la educación nacional. Pero también está la complejidad de los diferentes temas que deben abordarse, sí. Porque cuando de educación hablamos, pues estamos hablando prácticamente de todo lo que hace el niño, la niña, el joven en su vida, ¿verdad? Hay en las diferentes etapas diversos temas que tienen que ser abordados desde el punto de vista educativo. Eso nos incluye a nosotros los adultos, no solamente a los niños. Sí. Entonces hay diversos niveles. Claro, cada nivel educativo tiene sus propios propósitos. Las temáticas que debemos abordar en educación inicial y parvularia son muy diferentes a las temáticas que debemos abordar en el nivel de educación superior, pero en todo caso hay que abordarlas siempre, ¿verdad? Porque el tema educativo debiera ser un tema permanente en la vida de todo ser humano. Y en consecuencia, pues, si nos imaginamos como una sociedad que promueve la preparación a lo largo de la vida y no únicamente dentro del periodo escolar, pues los retos son todavía más importantes y la complejidad vuelve a manifestarse, ¿verdad? La complejidad que tiene el tema. Y a eso hay que agregarle temas de carácter político, social, gremial, que igual deben ser atendidos en el ministerio. Le hacía esta pregunta, ministro, para iniciar la entrevista pensando en lo siguiente. En referencia a este caso del Plan Social Educativo, que constituye 18 programas, y eso implica, como usted ha mencionado, una cantidad importante de personal burocrático, docentes, personas que están alrededor de estos programas y que llegan a los niños, a las niñas. ¿Cómo el Ministerio de Educación puede darle seguimiento para que el trabajo en conjunto de esos programas vayan en función de los objetivos definidos y que no vayan a generar o contradicciones o choques? ¿Cómo hacen para ponerlo en este término, calibrar un poco la máquina de la administración del Ministerio de Educación para cumplir esos objetivos? Bueno, esos programas? Justamente uno de los temas más complejos es desarrollar un cierto tema y llevarlo al aula. ¿Cuáles son las etapas que debemos prever
a la hora de intentar llevar cualquier tema al aula. Primero, bueno, hay que discutir. Tomemos el tema de, por ejemplo, el tema tan importante y tan relevante para la sociedad salvadoreña de abordarlo con un cierto sentido de urgencia, como es el tema, por ejemplo, de embarazos adolescentes. Eso tiene que ver con un tema educativo, ¿verdad? Pero entonces hay que discutir qué hacer, ¿verdad? Bueno, pero una vez discutido qué es lo que debemos hacer para enfrentar eso en el sistema educativo, hace falta, bueno, llegar a los maestros. Sí. Y llegar a los maestros quiere decir, bueno, prepárese para elaborar material para preparar este conjunto de maestros. 56.000 maestros en el sistema educativo. No es fácil llegar a 56.000 maestros, ¿verdad? Hay que elaborar los materiales, los programas, los materiales para nuestros estudiantes, para la formación de los maestros y para la formación de los mismos estudiantes. Ajá. Bueno, pero además tenemos la complejidad de asegurar que aquello se ejecuta de manera efectiva en el aula, porque no basta. Y le he puesto este tema porque, por ejemplo, a veces el maestro, la maestra, tiene la información acerca del tema, pero por diversas razones no lo aborda. Y este tema que le acabo de plantear es un tema tan delicado que hay un sector que no se siente cómodo abordando este tipo de temas. ¿Cómo asegura que en las 5.182 escuelas públicas y en las 6.000 entre privadas y públicas el tema se trata? ¿Cómo aseguramos eso? Es un tema complejo de gestión, de administración, que en efecto no es nada sencillo. Y supone la participación de maestros, de directores departamentales, de toda la administración, la estructura del Ministerio de Educación. Quiero aprovechar, ministro, de esta mención que ha hecho para conectar con otro tema, la evaluación de los programas, de las acciones que realiza un Ministerio de Educación a través de los docentes, directores departamentales y más personas involucradas que usted ha hecho referencia. Y para eso quiero apoyarme en un clip de una entrevista que tuvimos hace algún tiempo, a inicios de este mes, con Alicia Ávila de la Fundación Educo, y ella nos dio su punto de vista sobre el tema de la evaluación de políticas educativas. Si le parece, les invito a ustedes para que veamos ese clip de la entrevista y regresamos para tener valoraciones del ministro de Educación. Veamos. Que son varios factores los que están en juego, empezando desde el diseño de estos programas y proyectos, porque no se generan los indicadores sociales precisos. Por eso es que hoy, con el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la gran campaña mundial por la educación que se ha celebrado en abril en todo el mundo, una semana para que los gobiernos tomen conciencia, una de las indicaciones fuertes que se está haciendo precisamente es elaboremos indicadores que nos permitan medir los avances para lograr las metas que nos hemos propuesto, pero también rindamos cuentas, y las evaluaciones nos ayudan mucho a la rendición de cuentas. Un primer problema, como digo, es que se formulan políticas, se formulan programas, pero hacemos indicadores muy débiles o no hacemos indicadores de impacto. El mismo país en sí mismo tiene grandes vacíos a nivel de poder construir un sistema nacional de indicadores, un sistema de monitoreo que le lleve el pulso a cada niño y niña del país, desde que nace y tiene todo su sistema de vacunación hasta que entra y sale de la escuela. Ahí teníamos entonces declaraciones de Alicia Ávila, representante de la Fundación Educo en El Salvador, y hay algo que me llama la atención, ministro. Ella insiste en la importancia de formular indicadores, pero también desde el diseño de los programas educativos, que tanto se considera formas de garantizar de que lo que se implementa
se lleva a la práctica, cambia las condiciones de vida y particularmente hace una transformación en el sistema educativo como tal, en la manera en que se hace este proceso de aprendizaje hacia los niños y las niñas. ¿Qué valoración, qué reacción le merece este punto de vista, ministro? No, me parece muy importante lo que plantea Alicia. En efecto, los indicadores deben construirse. Y yo quisiera hacer referencia respecto a este tema a lo que es la historia de nuestro país en el tema educativo. Y esos indicadores tienen que ver fundamentalmente con cobertura, repitencia, que sí son importantes. Son indicadores primarios que nosotros debiéramos tener siempre actualizados, ¿no? No cabe duda también de que lo más importante no es eso. Lo más importante es, voy a suponer que nosotros somos un sistema educativo que tiene el 100% de cobertura y que tiene el 0% de repitencia, ¿no? Que es un sistema que camina. Bueno, pero ¿estaríamos satisfechos con un sistema así? Pues yo creo que la respuesta tendría que depender al final en qué tipo de ciudadano estamos construyendo. Si nosotros tenemos una cobertura del 100%, pero resulta que no somos capaces en ese sistema educativo de generar en nuestros jóvenes capacidades productivas y capacidades ciudadanas, pues el indicador de cobertura juega un papel muy poco relevante, ¿verdad? Creo que debemos buscar la combinación de indicadores de un verdadero progreso en la educación de nuestra juventud. Nosotros nos hemos planteado este tema, en efecto, es un tema de nuevo muy complejo. Sí. Vamos a tomar para revisar lo que significa la complejidad del sistema educativo. Nosotros estamos convencidos que cuando se enseña matemática, cuando se enseña ciencia, se enseña con el propósito de que la gente desarrolle capacidades para insertarse al mercado laboral. Al mercado laboral. A desarrollar capacidades productivas, ¿no? Bueno, pero preguntémonos, después de 9 años de escuela, 12 años de escuela, ¿de qué podemos dar fe en el sistema educativo? De haber construido en esos jóvenes sus capacidades productivas. Porque no basta con tener conocimientos acumulados, ¿verdad? Hay que desarrollar con esos conocimientos, hay que desarrollar competencias para enfrentar diversos temas y hay que juntar un número considerable de competencias para tener la capacidad de enfrentar problemas complejos. Eso es una deuda que tenemos en el país. Hay que construir esos indicadores que nos dicen cómo vamos construyendo a nuestro joven en su calidad de ciudadano fundamentalmente, y dentro de su calidad de ciudadano esas capacidades productivas que necesitamos desarrollar en él para efectos de lograr que él pueda insertarse al aparato productivo con alguna ventaja o con alguna capacidad de supervivencia en el sistema. ¿Pero qué significa eso? Hablando siempre de la complejidad. Bueno, significa que desarrollar este tipo de pensamiento no es nada fácil. Hay que construirlo, hay que ejemplificarlo, hay que llevarlo a que forme parte del sistema de evaluación, no del documento de evaluación, sino del pensamiento de evaluación que debe tener el maestro respecto al tema. Y ahí volvemos al punto. Hay que llegar a la mentalidad de 56.000 maestros del sistema. Y ahí hay necesidad de un esfuerzo importante para que esto case con los grandes propósitos y
lo que se hace en el aula. Tenemos que hacer una pausa, ministro, pero me gustaría que en el segundo bloque tratemos con un poquito más de detalle el tema de la formación docente, el rol de la formación docente y cómo se traslapa con este tema de evaluación de impacto de capacidades que pueden tener productivas los alumnos, los estudiantes, pero también sus capacidades ciudadanas. Creo que es importante hacer la combinación de ambos aspectos. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Continuamos en el segmento de entrevista, martes 30 de mayo. Hacemos un balance de educación, políticas y resultados. Me acompaña Carlos Canjura, ministro de Educación. Y retomando lo que habíamos dejado en el bloque anterior, ministro, lo hablábamos en este espacio de pausa, de este minuto de pausa, cómo construir una serie de indicadores que más allá del set de indicadores básicos de resultados, de desempeño, de evitar la repitencia, sobre escolaridad, todos estos detalles, llegar a este punto clave, impacto de que los ciudadanos, de los jóvenes que se están formando, sean ciudadanos que puedan insertarse en una dinámica laboral, en una dinámica del mercado laboral, pero que sean ciudadanos con un enfoque distinto para ver nuestro país. El Ministerio de Educación está trabajando esfuerzos para construir esa serie de indicadores para ese aspecto. Me refiero impacto en la comunidad, impacto en la ciudadanía. ¿Cómo ve eso usted, ministro? Bueno, nosotros justamente estamos conscientes de este tema que he planteado. Es un tema que lo venimos trabajando, desarrollando primeramente capacidades institucionales de atender esta necesidad, ¿verdad? Porque también el Ministerio debe desarrollar capacidades para enfrentar este tema de evaluación. Enfrentarlo de la manera más profunda, no subrayando respuestas, sino viendo comportamientos acerca de problemáticas que debe enfrentar un estudiante o un ciudadano común. Nosotros hemos venido desarrollando lo que hemos llamado pruebas trimestrales. Las pruebas trimestrales estamos intentando mostrarle a la población lo que queremos decir. Por cierto, creo que este día aparecen en la prensa gráfica algunas pruebas que nosotros hemos administrado y lo hacemos de manera muestral, que tiene fundamentalmente dos propósitos. Esas pruebas muestrales quieren evidenciar lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de desarrollo de capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Pero por otro lado, intentamos también evidenciar cómo es que se encuentra nuestra población con respecto a esos propósitos, ¿verdad? Los resultados van apareciendo, ¿verdad? Y casi siempre cuando se llega a una capacidad productiva, una capacidad ciudadana, los resultados no son los que nosotros desearíamos, ¿verdad? Hemos, por ejemplo, puesto párrafos importantes para ver cuál es la capacidad comunicativa que tiene nuestro estudiante en el sistema educativo y los resultados no son muy buenos. Pero eso es lo que hay que evaluar. La capacidad, por ejemplo, en el tema del lenguaje, en tanto no seamos o en tanto no detectemos que en efecto estamos logrando con el lenguaje el desarrollo de una capacidad ciudadana fundamental, que es la de comunicación con nosotros, pues en tanto no hacemos eso, no debiéramos estar satisfechos. Quiero aprovechar, ministro, esta mención también para conectar con otra intervención que nos brindó Alicia Ávila en esa entrevista hace algunos días y nos ponía en referencia el tema de financiamiento, la importancia de patrocinar de manera sostenida e invertir de una manera fuerte en el campo educativo en nuestro país. Veamos entonces lo que nos dijo Alicia Ávila. Bueno, el tema de la inversión en educación en el país es lamentable que si usted revisa 20 años atrás, los porcentajes de inversión respecto al PIB han andado entre el 2.9 y 3.5, creo que nunca ha pasado de ahí. Y eso lo que deja en evidencia es la prioridad de este país, dónde está puesta. Porque realmente hemos hecho campañas, las organizaciones sociales,
otras instancias que también acompañan campañas de incidencia, y la verdad no hay eco en el Estado de que se le pueda dar la prioridad que este país requiere en términos educativos. Cuando se construyen políticas y planes de país como el Plan Educado y Seguro, siempre se toman en cuenta los compromisos internacionales, porque es el Estado, son nuestros países los que firman esos acuerdos. El plan tiene una intención muy buena, tiene una base filosófica y social muy clara, muy definida, centrado en las personas. El tema creo que siempre va a venir siendo el tema del presupuesto, porque se le ha asignado muy poco presupuesto a la cartera de educación, sabiendo que se han firmado compromisos internacionales como este. Cuando surgieron las escuelas de tiempo pleno, ¿verdad? En el quinquenio anterior, no se pudo masificar la experiencia. En el CONED, que creo que también está en agenda, se evaluó un poco el tema y solo el 0.25 de las escuelas del país habían tenido a ese momento, en el quinquenio pasado, la oportunidad de poder contar con una escuela de tiempo pleno, porque los recursos eran muy, muy limitados. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Alicia Ávila de la Fundación Educo, y menciona la relevancia de tener una inversión fuerte en educación. Y también menciona el caso de uno de los programas significativos que ha desarrollado este gobierno, de las escuelas inclusivas tiempo pleno, y la importancia de disponer los fondos para que esto se pueda ampliar. Ella menciona que no se había llegado a un nivel de cobertura o era muy bajo, hablaba aproximadamente 0.5% o menos, creo que era el monto que mencionaba. Y quiero mencionarle este punto, ministro: ¿cómo se puede gestionar las demandas a nivel educativo, el trabajo del Ministerio de Educación, considerando los recursos o, por ejemplo, tomando una decisión que se hizo en la Asamblea Legislativa y que proviene también del órgano ejecutivo, recortes, y particularmente al Ministerio de Educación, un recorte de 5,5 millones de dólares para el presupuesto de este año? ¿Cómo se puede gestionar en esas condiciones, ministro? Bueno, en efecto, este es un tema social, un tema nacional, y nosotros venimos sosteniendo que, en efecto, el tema de inversión en educación es un tema que nuestra sociedad no termina de apoyar como debe apoyar. Este no es un problema de un ministro, un problema de un ministro de Hacienda, o no es problema de gobierno. Yo creo que es al final de cuentas el pensamiento que está en la sociedad salvadoreña. Es muy fácil decir que la educación es prioridad, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos toda la evolución histórica de nuestro país en este tema, pues se ve que no ha sido tan así. El tema de la inversión en educación es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad. Creo que sí, como sociedad estamos obligados a empujar porque invirtamos más en el tema. Esto, al final de cuentas, se trata del desarrollo de nuestras niñez y juventud. De eso se trata. Y un país va a ser de la calidad, así como dice el tema de país, ¿verdad? El Salvador tan grande como su gente. Si esa frase la comprendiéramos plenamente, debiera significar que uno de nuestros propósitos fundamentales debiese ser hacer crecer a nuestra gente. Generarle los espacios para que sea cada vez un ciudadano mejor formado, un ciudadano con muchas más capacidades que el ciudadano que nosotros hemos venido construyendo. Eso requiere inversión en todos los niveles educativos. Y cuando hablamos de lo que históricamente se ha invertido, yo quisiera decir que en los últimos años se ha
evidenciado un incremento en él, pero no deja de ser un incremento que no refleja todavía de manera clara la priorización que debe asignársele fundamentalmente a educación y salud, que son los dos pilares, creo yo, que deben sostener una sociedad. Y bueno, cuando nosotros vemos todos los niveles educativos y lo que debemos atender, bueno, en el plan El Salvador Educado, lo que se ha planteado como brecha para el 2026, sí. Es decir, si nosotros quisiéramos cubrir de manera plena educación inicial, educación parvularia, educación básica, educación media, y mantener el nivel superior de una manera razonable, nosotros debiéramos disponer adicionalmente a lo que se ha venido asignando la cantidad de 12.500 millones de dólares para la década, lo que le da un promedio como de 1.250 millones por año. Adicionales. Entonces la pregunta es, bueno, como sociedad, lo primero que debemos preguntar es si eso lo podemos cubrir. Ministro, estamos casi cerrando la entrevista, solo quiero aprovechar un último tópico que me gustaría abordar con usted. Funde presentó en marzo de este año un informe sobre las transferencias a ONGs y asociaciones, en las cuales hay un rubro, particularmente se denomina agencias implementadoras de programas educativos, que lo hacen fundaciones y universidades. En este caso, ¿cómo verifica el Ministerio de Educación una gestión eficaz de esos fondos y ese cumplimiento de las tareas solicitadas a dichas agencias implementadoras? Según esos datos, los datos que presentó Funde desde el 2014, las asignaciones desde el ramo de educación a ONGs, a universidades que se dedican a implementar programas o proyectos educativos ronda más o menos los 81.8 millones de dólares. ¿Cómo el Ministerio de Educación tiene los mecanismos para garantizar que las instancias que se dedican a hacer esa tarea y que les apoyan, que no son del Estado, sino que privadas, cumplan el mandato establecido en esos programas? Bueno, primero quiero decir que esto responde a una lógica instalada que tiene que ver con todo esta avalancha de privatizaciones. Es decir, no es el 2014 en el que arranca ese problema. Claro. Ese problema arranca mucho más atrás, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, yo creo que se desarrolló en el Ministerio de Educación una lógica de delegar en terceros el desarrollo de funciones, creo yo que son funciones importantes, ¿no? Se lo voy a plantear así. Alfabetizar es un tema fundamental, un tema, bueno, está planteado entre los retos en el Plan El Salvador Educado, el compromiso de 12 años de escolaridad, no combatir el analfabetismo, no comprometerse con 12 años de escolaridad, ¿no? Ese es un tema importante que debemos enfrentar. También, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo se atiende eso? Bueno, se atiende en efecto a veces con instituciones, con organizaciones no gubernamentales que han desarrollado esta capacidad de estar presente en cada uno de los departamentos. El ministerio no ha tenido esa capacidad, no la construyó, ¿no? Y entonces delegó esa tarea a instituciones. Bueno, delegó alfabetización, delegó modalidades flexibles, delegó la PAES, delegó una cantidad importante de cosas, ¿verdad? Nosotros hemos venido trabajando en la construcción de capacidades
institucionales para atender esos temas, ¿verdad? Es decir, ministro, según su criterio, y con esto cerramos, ¿usted sería de la idea y la concepción que estas instancias privadas o estas tareas y programas y proyectos que implementan privados pasen a ser parte directamente de la administración del Ministerio de Educación y ya no brindárselo a privados? Sí, bueno, eso es lo que justamente estoy sosteniendo, ¿no? Que en tanto se delega a terceros, las capacidades las desarrollan los terceros y no la institución misma. Entonces creo que aquí hay una lógica que no es la que tenemos actualmente en el Ministerio de Educación y que nosotros heredamos todo esto, que no es fácil, de la noche a la mañana decir, bueno, vamos a construir esta capacidad, ¿verdad? Para atender problemas que digo son relevantes. Y quisiera decir que cuando se plantean estas cosas, un mínimo de seriedad hay que pedir, ¿verdad? Porque no se trata de que los fondos se les asignen a las instituciones como que se están subsidiando a las instituciones, ¿verdad? Que de repente se entregan fondos a universidades, pero no es para subsidiarlas, es para que desarrollen programas que el Ministerio de Educación necesita desarrollar y que no tiene la capacidad interna para desarrollarlo. Porque a veces se hacen manejos abusivos de estos temas, ¿verdad? Y pareciera que son subsidios o beneficios que se le entregan a las instituciones, y creo que tampoco es justo que a las instituciones se les trate así, ni tampoco se lea que el Ministerio está regalando el dinero a las instituciones. Perfecto. Ministro, ha sido un gusto. No, un Gracias placer. por habernos acompañado. Encantado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Carlos Canjura, ministro de Educación, y hicimos un balance del sistema educativo, políticas y resultados. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.